El tema de los temperamentos, qué tema. Es muy importante poder aprender algo de esto porque todos estamos afectados por un temperamento, ¿no? Y es necesario, ¿por qué? Porque cuando nosotros entendemos cómo somos y cómo son los demás, podemos también aprender cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, pero también entender cuáles son las fortalezas y debilidades de los demás. Muchas veces chocamos con las personas, chocamos porque nos ofendemos, chocamos porque decimos, ah, pero qué persona fría, o qué persona que no se mueve, o qué persona explosiva, y entonces nos sentimos mal, muchas veces nos sentimos ofendidas, nos sentimos heridas, porque no estamos entendiendo nuestro temperamento y el temperamento del otro. Si pudiéramos entender esto, viviríamos mucho mejor. Y está muy bueno que podamos aprender sobre los temperamentos. Vivimos relacionándonos todo el tiempo, ¿no? Así como habrán escuchado hablar de los lenguajes del amor, han leído los 5 lenguajes del amor, que es un libro muy importante en donde también nos enseña cómo relacionarnos con el otro, entendiendo cómo es el otro y entendiendo cómo soy yo, puedo saber cómo me puedo sentir yo, por qué me siento como me siento, y qué puedo esperar del otro, y cómo tengo que llegar al otro. Entonces, el tema de los temperamentos es muy importante, ¿sí? Porque también tenemos que ver que en base al temperamento se forma el carácter, y en base al carácter más el temperamento, en su conjunto formamos la personalidad. ¿Y qué vamos a decir del temperamento? Que el temperamento es lo que ya traemos de nacimiento, está genéticamente instalado, tiene que ver con una cuestión biológica, genética. Vieron que hay personas que son eléctricas y que reaccionan rápido, y hay otras personas que son más lentas, más tranquilas, más pensantes, otras dudan más, otras son enérgicas y van adelante sin pensar, y otras tienen esa cuestión de liderazgo, ¿no? Todo tiene que ver con una base biológica. Ustedes no pueden apurar a alguien que tiene un ritmo lento, ¿no? A veces los que son muy enérgicos y muy rápidos, si se encuentran con una persona en su equipo de trabajo que tiene tiempos más lentos, les cuesta tenerle paciencia, ¿no? Y a veces los tildan hasta de que no es eficiente por una cuestión de que tienen tiempos biológicos diferentes. Algunos responden rápido, otros la tienen que pensar. Entonces, entramos a rotular a las personas por cómo ellos se mueven y cómo son. Entonces, tenemos que saber que todo tiene una base biológica. No podemos apurar a nadie, y también es difícil frenar al que es muy acelerado, ¿no? Ahora, ¿se puede modificar? Todo es modificable, ¿sí? Absolutamente todo. Si bien en lo que cuando uno lee sobre temperamentos, dice que no es modificable, ¿por qué? Porque hay una cuestión genética que está instalada, pero sí, no la vamos a erradicar, pero sí la vamos a moldear. ¿Y qué es el carácter? El carácter es el resultado de la interacción entre el entorno, la educación y cómo yo percibo. Entonces, tiene mucho que ver los modelos. El carácter se forma en base al temperamento, ¿cierto? Porque uno tiene tiempos, es innato. Ya le dije que hay gente que, por ejemplo, aprende muy rápido, hay otros que les lleva más su tiempo de madurar el conocimiento. Entonces, en base a eso, vamos formando también el carácter, porque el carácter tiene que ver con mi autoestima, cómo yo me percibo, y tiene mucho que ver el entorno que me está moldeando, me está formando. Es como si yo fuera una plastilina, que es mi temperamento, y el carácter le va dando la forma a las personas que nos van moldeando. Entonces es así como decimos, sí, yo soy como mi mamá, o yo soy como mi papá, o soy explosiva, porque en casa somos todos así, o hemos aprendido de pronto a ofendernos, y hemos aprendido a los modos de resolver o de no resolver, y tiene mucho que ver con la manera en que yo me relaciono y reacciono con los demás. El carácter es adquirido, por lo tanto, es modificable, es educable,
podemos controlar su manifestación externa porque uno puede ir mejorando el carácter. Eso es lo bueno, ¿no? Porque Dios nos ha hecho con un cerebro que es, hoy en la neurociencia habla mucho de lo que es la neuroplasticidad del cerebro, y es importante que esto lo sepamos, ¿sí? Al estudiar este tema. ¿Por qué? Porque antes se creía que así como nos formamos, así quedamos. Y como me decía una persona esta semana, yo ya estoy hecha. Y en realidad esa es una creencia, ¿no? Porque uno cree que ya está hecho, pero si Dios te ha hecho con un montón de neuronas que todavía no se han usado, y que cada neurona es una conexión que genera un nuevo aprendizaje, hasta el último día de nuestra vida estamos en condiciones de aprender y de mejorar y de modificar, ¿sí? Entonces, no existe esto de que yo ya soy grande, ya soy así. El temperamento es la materia prima, que uno lo trae heredado, que tiene que ver con los tiempos biológicos. Les contaba también que el carácter es lo que vamos formando a medida que va pasando el tiempo y vamos creciendo, que tiene que ver con nuestra crianza, ¿sí? Con lo que nosotros vamos aprendiendo, ¿sí? Entonces el carácter es adquirido, ¿sí? El carácter es modificable, es educable. Les estaba contando que el cerebro tiene la capacidad de hasta el último día de vida de aprender. ¿Por qué? Porque antes se creía que las neuronas, nacíamos con cierta cantidad de neuronas y que teníamos que usar eso, ¿no? Pero después se descubrió que nuestro cerebro sigue fabricando neuronas. El Señor nos sigue dando neuronas nuevas. Quiere decir que a medida que vamos ejercitando nuestra mente, vamos usando eso esa reserva que siempre está y que permanentemente se va renovando, y por lo tanto la cuestión de la edad ya no es un impedimento para que nosotros podamos lograr cambios. Esta es una creencia muy importante a la hora de crecer espiritualmente, crecer emocionalmente, a la hora de decir, hay gente que dice, yo no tengo cabeza para aprender, ya está, ya pasó mi edad. No, no, no. Si vos ejercitas tu mente, estás en edad de aprender, estás en edad de poder modificar y de parecerte cada día más al Señor y de ser como realmente deseas ser, ¿no? Entonces, ¿podemos controlar el carácter? Sí, podemos controlar. A veces no sabemos cómo, ¿no? Pero bueno, de eso se trata también el aprender. El carácter se va formando a medida que vamos creciendo en el proceso y en la forma en que nos relacionamos. Aprendemos a relacionarnos de acuerdo a lo que nuestro entorno va haciendo, ¿sí? Entonces somos como el arbolito, y que según el tutor cómo esté, el tutor, si está así, crecemos así, pero si el tutor está así, crecemos así, ¿no? Y según cómo nos vayan haciendo. ¿La medida cuál es? La medida de Cristo. O sea, que nuestro carácter sea el carácter de Cristo. Y en la palabra de Dios tenemos, pero de punta a punta, tips, tenemos puntos que nos van enseñando cómo podemos mejorar en el día a día para ser semejantes a Cristo. Ya con que yo le diga el carácter de Cristo, manso y humilde de corazón, imagínense que ya con eso tenemos mucho para trabajar. ¿Y eso para quién está? Para todos, para los 4 tipos de temperamentos que hay. Entonces, hablamos de personalidad, hablamos de temperamento, que está en el cuerpo, que ya viene con nuestra biología, con nuestro ritmo, con nuestras características genéticas, que es heredable, ¿no? Que lo heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, pero no hay 2 personas iguales, ¿eh? Imagínense que todos tenemos 4 abuelos, que cada abuelo tiene a su vez la influencia de sus padres, y toda esa carga genética va pasando y en cada uno va haciendo una composición única y original. Como no hay 2 copos de nieve iguales, no hay 2 personas iguales. Como no hay 2 árboles frutales de la misma especie iguales, imagínense, no sé, el durazno. Y ustedes dicen, esta es una planta de durazno porque la hoja es así, pero muéstrenme que haya 2 árboles idénticos, con las mismas raíces, con la misma forma de ramas, no existe, porque Dios es tan creativo que ha dado
originalidad hasta a cada arbolito. Imagínense todo lo que ha puesto en nosotros. Bien. ¿Y qué es la personalidad? La personalidad es lo que nos define entre el carácter y el temperamento, da como resultado la personalidad. Entonces, de acuerdo a la crianza que tuvimos, de acuerdo al tipo de reacción que tenemos, podemos ser personas pasivas, podemos ser personas agresivas, ¿sí? Podemos ser personas más equilibradas, según cómo hayamos trabajado nuestra persona. Quiere decir que tengamos la edad que tengamos, estamos en condiciones de poder modificar y ser esa persona que siempre soñaste toda la vida y que dijiste, oh, yo nunca pude ser como tal o como cual, ¿no? Pero poder realmente que nuestra medida sea el Señor siempre. Entonces, es útil conocer estos 4 temperamentos y tenemos que saber que los 4 temperamentos, que son sanguíneo, colérico, flemático y melancólico, estos 4 se dividen a su vez en 2. Yo les hago la introducción, no voy a hablar de los otros, pero sí la introducción. Tenemos los que son de temperamento introvertido y los que son de temperamento extrovertido. Los introvertidos son los que tiran más para adentro, no hablan tanto, son personas que, digamos, uno puede decir perfil bajo o tranquilo, ¿sí? Y en cambio los extrovertidos, ustedes saben, como una persona extrovertida, que habla, que charla, que es el centro. Los extrovertidos tenemos los sanguíneos y los coléricos. En el grupo de los introvertidos tenemos los melancólicos y los flemáticos. Ya haciendo esta gran división, podemos entonces saber, ir viendo más o menos dónde nos tenemos nosotras identificadas. Ahora, uno puede ser bastante introvertido y puede desarrollarse hasta lograr ser un poquito más extrovertido y acercarse, ¿sí?, a ser más dado, desarrollarse en esto de poder hablar, de poder darse, ser un poco más simpática, aunque uno realmente es introvertido. Y el extrovertido, que es muy ruidoso, puede también aprender a aquietarse. Digamos que son 2 extremos y que ambos extremos pueden tender al equilibrio, y el equilibrio lo encontramos en la palabra. Yo les puedo asegurar que absolutamente todo lo que tenga que ver con nuestras dificultades, con nuestras emociones, con nuestro carácter, con nuestros pensamientos, absolutamente todo, encontramos la solución bien práctica. Esto, así, así y así. Primer paso, segundo paso, tercer paso, lo encontramos en la palabra de Dios. Entonces tenemos, por ejemplo, para hablarles de los 4 temperamentos, para que ustedes se den una idea, por ejemplo, supongamos que decimos, vamos a hacer un viaje. Y vamos a viajar. Y vamos a ir no sé, al Caribe. ¿Quiénes se anotan? Entonces, el sanguíneo dice, ay, qué lindo, yo quiero, ay, qué lindo, ay, qué emoción, yo voy a ir, ay, qué emoción, y voy a disfrutar, y voy a hacer esto, y voy a hacer aquello, y entonces es pura emoción el sanguíneo, y le dicen, sí, pero ¿tenés plata? Y se desinfla. Entonces el colérico dice, bueno, vamos a organizar un grupo de trabajo, vamos a hacer ventas de cosas en una feria para poder juntar el dinero para que el grupo pueda viajar. Y entonces el sanguíneo dice, wow, qué lindo, dale, qué emoción, qué emoción, qué emoción. Y el colérico, ¿qué hace? Dirige, organiza. Pero viene el melancólico y dice, a ver, un detalle, ¿ustedes han pensado si realmente el lugar en donde nosotros estamos está realmente, vamos a tener los resultados que ustedes están esperando de la venta que ustedes quieren hacer? ¿No les parece que podríamos planificar también esto y esto y esto? Y entonces empieza a analizar, a ver, vos podés hacer esto, lo podemos hacer de esta forma. Y entonces el melancólico analiza, es el que también por ahí se bajonea, ¿no? Si algo no sale bien,
pero es el que va a llevar adelante la tarea y va a estar atrás del colérico haciendo que las cosas se hagan. Y el flemático va a decir, bueno, qué bueno, haya paz, organícense bien, si me necesitan me avisan, mientras tanto, estén tranquilos y cuando esté todo listo, avísenme y yo me sumo. Más o menos les diré así cómo funcionan los 4 temperamentos. ¿Cuál es el mejor de ellos? Y no hay uno que sea mejor. Todos son buenos, o todo tiene su parte buena y su parte no tan buena. Todos tienen su lado A y su lado B, su pro y su contra. Lo otro que es importante rescatar es que ninguna de nosotras somos puramente sanguíneas, o puramente coléricas, o puramente flemáticas o melancólicas. Somos la combinación. Entonces, si hiciéramos un test, que estos test no son los que uno encuentra en internet, que lo hace rápido, ¿no? Uno tiene que hacer un estudio de la personalidad, nos daría un porcentaje alto de un temperamento, en segundo lugar otro, en tercer lugar otro y en cuarto lugar otro. Supongamos que hoy somos todas sanguíneas, vamos a suponer, que seamos en un 60% sanguínea, en un 30% colérica, en un 15% melancólica, bueno, y así. Y en cada porcentaje vamos teniendo algo. Todos tenemos algo de algo. Algo de algo muy desarrollado, medianamente desarrollado y nada, ¿sí? Pero todas tenemos la posibilidad de desarrollar los 4 temperamentos, pero siempre va a predominar uno. Ahora, en el Señor Jesucristo había un completo equilibrio de los 4 temperamentos. Él tenía la paz y la tranquilidad del flemático, tenía la capacidad de análisis y de organizar trabajo y analizar del melancólico, tenía el entusiasmo del sanguíneo y tenía el liderazgo del colérico, ¿no? El Señor Jesucristo tenía los 4 temperamentos en equilibrio. Nosotros, por nuestra constitución y nuestro entorno, vamos desarrollando, y por nuestro temperamento, más uno que otro. ¿Cuáles son las fortalezas del sanguíneo, de la persona sanguínea? Les digo que en todo grupo hace falta un sanguíneo, ¿no? Porque el sanguíneo es el que trae la chispa, la alegría. Y bueno, les voy a dar algunas características, porque uno puede esto encontrarlo en los libros, y yo no quiero darles algo que ustedes mismas pueden encontrar. Quiero ir realmente a trabajar la fortaleza y las debilidades de la persona sanguínea. ¿Cómo es el sanguíneo? Bueno, la palabra clave del sanguíneo es emocionalidad, es emocional. Ahora, ¿es ser malo ser emocional? Porque a veces yo he escuchado que dicen a modo de crítica, sí, tal persona es muy emocional, como si fuera un defecto, porque las emociones las ha puesto el Señor en nuestro corazón. El tema es que nuestras emociones a veces no están en equilibrio, en que a veces somos tan impulsivas, ¿bien? La persona sanguínea es muy impulsiva, súper impulsiva, habla, antes de pensar, larga la palabra, es rápida, reacciona, tanto bien como mal, de acuerdo al carácter que tenga, ¿no? Porque una persona sanguínea puede tener desarrollado un buen carácter o no, o un carácter difícil y complicado. El tema es que en ambos casos la persona que es sanguínea habla, reacciona, dice las cosas sin pensar, dice lo que siente, ¿no? A veces dice sí, porque yo soy sincera, y a veces, más que sinceridad, a veces somos imprudentes porque no estamos midiendo, ¿no? Pero vamos a hablar de las fortalezas, después hablamos de las debilidades. Es una persona sociable, es una persona que conecta mucho con el presente, no conecta con el pasado, como las personas a lo mejor melancólicas que viven del pasado o viven recordando el pasado. El sociable, el sanguíneo, está muy conectado con el presente, por lo tanto no está llorando el pasado y le está dando siempre para adelante. Y a todo le ve el lado bueno, ha desarrollado esa capacidad de poder ver el lado bueno, porque es una persona positiva, es amable, la persona sanguínea es optimista, se preocupa mucho por los demás, da mucho amor, sabe llorar con el que llora,
sabe reír con el que ríe, y siente la obligación de hacer sentir bien al otro, ¿no? Es muy agradable la persona que es sanguínea, y tiene esta carga de amor y de un amor práctico hacia los demás. Siempre tiene un tema de conversación, en su apariencia usa colores alegres, porque también le gusta, no le gusta pasar desapercibida. La persona es sociable y sabe a veces ser el centro, ¿no? Son esas personas que llegan, que hablan, que hacen chistes, que se ríen, que animan, que mueven, movilizan, y es muy lindo estar con una persona sanguínea. La persona sanguínea a veces es desordenada, pero no le importa, es libre en ese sentido. No planifica tanto, es auténtica, es transparente, organiza todo, ¿no? Es muy organizadora, pero como es una persona que se maneja por las emociones, así como se emociona rápido, puede que rápido pierda el interés. Entonces, si vos tenés una persona sanguínea en el grupo, puede que empiece con entusiasmo algo y puede que después se desinfla. Entonces vos decís, ay, pero qué irresponsable, qué persona irresponsable. Se le encargó algo, empezó con muchas ganas y después se desinfló. Bueno, tenés que saber que en lugar de enojarte con esa persona, tenés que saber que es una persona sanguínea y tener esa tolerancia de decir, bueno, no es porque lo hace de irresponsable, es porque es propio de su personalidad. La persona sanguínea es muy intuitiva. Uy, ahí está pasando un vendedor. La persona sanguínea es muy intuitiva, ¿sí? Y tiene el ánimo, tiene la capacidad de levantarte el ánimo, ¿sí? Y en cuanto a los dones, tiene el don de exhortar, de animar. Es una persona que capta al otro y entonces, como es muy de las emociones, capta las emociones de los demás y puede ser empática una persona sanguínea. Es muy lindo. También esto de que es una persona por ahí muy exagerada, ¿no? Y te dice, no sabes lo que me pasó. Y empieza a contar las cosas a colores, ¿no? Y le pone todo un colorido. Capaz que la persona flemática lo dice en 3 palabras, esta persona lo dijo en 15 minutos, a lo mejor para decir lo que el otro dijo en una frase. ¿Qué más? Son personas sonrientes, las personas sanguíneas son sonrientes, ¿no? Y chicas, es tan lindo ser sonriente. Acostúmbrense, aunque no sean sanguíneas, a poner una sonrisa. Porque ¿saben qué? Miren, cuando ustedes sonríen, si tienen la cara a que esta edad se nos cae todo, cuando sonreís, se te levanta. Es muy bueno. Las personas sanguíneas son valientes y son defensoras, ¿sí? Como tienen todo a flor de piel, son las personas que enseguida reaccionan para defender al que es débil o ayudar. Su lenguaje de amor son los actos de servicio, las palabras de afirmación y el toque físico. A la persona sanguínea le gusta el contacto con el otro. ¿Cuáles son las debilidades? Las debilidades son que detesta la rutina, y la rutina es necesario porque para formar hábitos, para criar hijos, necesitamos tener una rutina, ¿sí? Y entonces la persona sanguínea no le gustan mucho los hábitos, le gusta ir improvisando, no planifica, le gusta ir improvisando. Ama a todo el mundo, ¿sí? Pero puede que, suponete que estuvo llorando con vos, pero capaz que el otro día no te llama para preguntarte cómo estás. ¿Por qué? Porque está viviendo el hoy, está conectado con el hoy. Y no es una persona falsa, es que realmente como conecta con el hoy, lo que pasó ayer, tiene que hacer un esfuerzo para conectar con lo que pasó ayer. Se olvida capaz, pero no es porque no le importe, sino que está conectado más con el ya, con el hoy. Es una persona que tiene también ataques de ira, se enoja con facilidad, se enoja, se ofendió, se enojó, y al rato se le pasó, y entonces estaba tan enojada, pero después al rato está como si nada. Y entonces uno dice, pero ¿y esta persona qué le pasa? Si hace un rato me contestó re mal y ahora me está invitando. Y como si me manda a pasear y ahora me está diciendo, ¿quieres que hagamos tal cosa? No, yo pues, esta persona está media loca, qué inestable, que a veces dicen es bipolar. ¿Por qué? Porque hay cambios de humor.
Pero bueno, no está muy lejos de ser bipolar, simplemente que tiene este temperamento. Las personas sanguíneas no tienen dominio propio, tropiezan con eso, tienen que trabajar el dominio propio. Ah, pero yo soy así, yo soy transparente, yo soy auténtica, yo digo lo que pienso. Si a vos te pasa eso, entonces la palabra nos está enseñando que tenemos que tener dominio propio, mansedumbre, humildad, ¿sí? Porque a veces no queremos que nos digan lo que tenemos que escuchar. No queremos, el sanguíneo no le gusta que le digan lo que tiene que hacer, porque quiere hacer lo que siente. Entonces, hay mucho que trabajar en el sanguíneo y hay mucho para tenerle paciencia y amor. No le hagan la cruz a los sanguíneos. Los sanguíneos sufren esta parte, ¿sí? Y es necesario orar por ellos. Y si a vos te está pasando esto, decir, Señor, yo reconozco esto. Esta parte de las debilidades es muy importante que seamos honestas y podamos reconocerlo. Porque si nosotros no reconocemos y decimos, sí, fulano es así, mengano es así, y entramos a señalar, esta palabra no nos está sirviendo. Para lo que nos tiene que servir la palabra es para hacer un autoanálisis, escribir todo lo que me está faltando y entonces zambullirme en la palabra para encontrar realmente la verdad que me va a hacer libre de ¿qué? Libre de mis debilidades. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice la palabra. Y cualquier debilidad que tengas de tu temperamento, aunque el temperamento ya está genéticamente instalado, es totalmente educable y modificable. ¿Por qué? Porque las emociones nuestras, todas nuestras emociones, y esto me refiero a los 4 temperamentos, nacen de pensamientos, de creencias. Entonces, de acuerdo a lo que vos crees, pensás, vas a sentir. De acuerdo a lo que vos crees, vas a expresar y vas a actuar. Entonces, pensamiento, emoción, conducta, es la secuencia que todo ser humano sigue. Por eso es que la palabra de Dios apunta directamente a nuestro pensamiento. Fíjense en la Biblia, pensamiento, corazón, alma, mente, está todo dentro de lo que Dios trabaja y que está en la base de todo ser humano. Ningún temperamento escapa a esto. Ningún temperamento escapa a esto. Absolutamente todos reaccionamos y accionamos de acuerdo al sistema de creencias que tenemos y a lo que creemos acerca de las cosas, de lo que creemos acerca de nosotros, de lo que creemos que los demás creen de nosotros y de lo que nosotros creemos que Dios cree. Y saben que vos no sos ni lo que vos crees que sos, ni lo que los demás creen que sos. Vos sos quien Dios cree que sos. Y para eso tenés que conocer qué dice Dios acerca de vos. Bien, dijimos que el sanguíneo no tiene dominio propio. Son personas tan emocionales que también son personas que son de comprar, ¿no? Tienen esta cuestión de gastar muchas veces. ¿Por qué? Porque todo lo que es de la compra o las ventas son emocionales. Los vendedores no van a apuntar a la venta de un producto, sino a tus emociones. Van a ver qué es lo que a vos te hace falta, cuál es tu estilo, y va a apuntar a tus emociones. Y el que es emocional se engancha y rápidamente es un buen comprador. Tienen buenas intenciones, pero, ¿cuál es el pero de esta debilidad de las buenas intenciones? Que no le saben decir que no a nada. A todos le dicen bueno, y son personas que no saben decir no, porque también les importa mucho el qué dirán. El emocional vive recogiendo la aceptación de todos, porque ama y necesita sentirse amado. Entonces, no sabe decir no y no tiene mala intención. Cuando te está diciendo que sí, tiene toda la intención de responder, pero llegado el momento, se llena de tantas cosas que no puede cumplir con ninguna y entonces entra en crisis y se angustia. Y entonces capaz que termina no haciendo nada o haciendo las cosas a medias, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabe poner un orden y decir que no, porque se entusiasma con todo. El que es sanguíneo se entusiasma, quiere hacer todo, pero obviamente que no llega a hacer todo. Entonces tropieza con eso también. No le es fácil decir no. También a veces son impuntuales.
A veces se les pierden las cosas porque al no ser metódicos, no son ordenados, son muy creativos, entonces toda persona creativa va improvisando, ¿no? Tropieza con esto, ¿no? De que a veces se les pierden las cosas, se olvidan de las cosas. Tiene esto también de que al ser tan impulsivo hiere con las palabras. Y a la vez siente mucho dolor por lo que ha hecho. Pero el impulsivo que realmente quiere crecer en el Señor, empieza a cuidar sus palabras. Pero el que realmente tiene el orgullo grande, empieza a justificar. No, yo lo dije por esto y esto. Sí, pero él, sí, pero... Y en lugar de entrar a hacer un autoanálisis, lo único que hacen es defenderse y atacar. Necesita que se lo reconozca constantemente. Las personas sanguíneas necesitan sentirse reconocidas. Y esto no es que uno los va a mal acostumbrar, es que conociendo que una persona es sanguínea, una manera de cuidarla, y si es parte de tu equipo, es que le reconozcas. ¿Por qué? Porque a cada persona hay que hablar en su lenguaje de amor. Y el sanguíneo necesita sentirse amado, mimado, reconocido. Pero no por una cuestión de orgullo, por una cuestión de necesidad de amor. ¿Mm? Porque es emocional. Y no está mal emocional, ser emocional. Porque el emocional Dios lo ha puesto también porque brinda ese amor, ¿no? Bien, si soy sanguínea, a esta altura me estás diciendo, auxilio, ¿qué hago conmigo? Bien, yo te voy a decir una cosa, no cambies. ¿Y esto? No cambies. Lo que yo te voy a animar es a que seas transformada. Y yo te voy a dar un ejemplo. Yo tengo agua acá, ¿verdad? Y acá tengo, es un jugo, es un polvo para preparar vitamínico, que yo lo sé tomar, y yo puedo decir que tengo esto que me hace bien, y yo lo tengo, y yo creo en esto, pero tengo agua. Si al agua yo no le agrego esto, por más que yo lo tenga, mi agua sigue igual. Yo puedo cambiar esto del lugar, y puedo llevarlo conmigo a todas partes, y puedo decir y hablar de los beneficios de esto, y puedo decir que es lo mejor que conocí en mi vida, y es lo más rico, y puedo hablar de muchas virtudes que esto tiene. Pero si yo no lo fusiono con el agua, ¿de qué me sirve? Cambiar esto de lugar, llevarlo conmigo, hablar de él, si esto no está siendo transformado, mi agua no está siendo transformada por esto que yo estoy diciendo que es bueno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que empezar a trabajar. ¿Cómo hago para yo empezar a tener esta transformación? Y yo puedo llegar hasta este punto y decir, sí, Señor, yo quiero ser transformado por tu Espíritu. Pero sigo igual. Y esto lo voy cambiando de lugar. Y puedo hablar de esto, de lo importante que es, y me puedo emocionar, y puedo estar con esto toda la vida. Pero nunca experimentar la real transformación que tiene que ver con el crecer y el empezar ¿a qué? A modificar el carácter, a modificar mi personalidad, en donde hasta mi genética puede llegar a modificarse, porque hoy está comprobado que hasta la genética se modifica, que el agresivo tiene una genética, que el pasivo tiene otra genética, y que podemos en Dios modificar hasta la genética de nuestras células. Y entonces empezamos en un proceso en donde esto empieza a transformarnos. Y podemos decir, quiero más, quiero ser transformada. Y entonces es sin medida. Y cuanto más ponemos, más sabor tiene. Y cuanto más lo trabajamos, porque miren cómo lo estoy trabajando,
esto empieza realmente a transformar la condición original. Ahora yo les pregunto, ¿esto dejó de tener agua? No. Ahora, ¿esto va a volver a su origen? Tampoco. Porque la diferencia entre cambio y transformación es que lo que es transformado ya no va a volver a ser como antes. Esta agua nunca más va a volver a ser como antes. ¿Por qué? Porque ha sido transformado por la intervención, en este caso, de este polvo transformador. Y en el caso del Espíritu Santo, en la medida que nosotros trabajamos todo lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida, vamos a poder ser transformados. Vamos a cambiar, ¿qué? De sabor. Vamos a seguir teniendo nuestra esencia, nuestro temperamento, porque no lo podemos modificar, pero sí somos transformadas. Y entonces, quienes prueben de nuestra persona van a poder disfrutar la transformación. Por eso que no quiero hablar de cambio, quiero hablar de transformación, porque el Espíritu Santo produce eso, transformación. Pero si yo no hago eso, voy a quedar así. Y puedo tener esto toda la vida conmigo y hablar de esto toda la vida sin ser transformada. Lo tengo, pero no está accionando en mi vida. Entonces a veces dicen, no, porque si la persona se convirtió, tiene que cambiar. Si la persona se convirtió, entonces esperamos que cambie su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de comer, sus amistades de un día para el otro. Y esto es una transformación que cuanto más vas echando, más se concentra, más fuerza tiene. Y es un proceso. Entonces, vamos transformándonos en este proceso. Ahora, las emociones ¿son buenas o son malas? Las emociones son para vivirlas, pero para ser controladas por el Espíritu de Dios. No creas que tus emociones no tienen arreglo. Si sos sanguínea y te traiciona, te juega una mala pasada, tu carácter, tus emociones, y enseguida montás la bronca. Respira hondo y conecta con ¿qué? No con lo que te está dando bronca, conecta con lo que quieres lograr en tu vida. Conecta con lo que tenés adentro, que es el Espíritu de Dios. Ahora, tal vez me puedas decir, sí, pero yo no he experimentado esto que me estás diciendo. Y tal vez sea el momento de decir, Señor, ¿realmente tu Espíritu está en mí? Si yo esto me siento como vacía, ¿qué hago? Y lo que tengo que hacer es estar segura de que el Espíritu Santo está en mi vida. Tengo que cuidar mi corazón por sobre todas las cosas, porque mi corazón es fuente de vida. Y si el Espíritu Santo no está en mí, es como una caja de bombones, pero vacía. Cuando el Espíritu Santo ingresa, empieza a hacer el proceso. Pero puede que vos lo tengas y que no lo trabajes. Y entonces te vas a quedar en ese lugar en donde tu temperamento va a continuar igual, tu carácter no va a cambiar. Y decimos, sí, esa persona dice que es creyente, pero ¿viste el carácter que tiene? Todo carácter, todo temperamento y personalidad puede ser modificada. No importa el temperamento que tengas. Si sos muy explosiva, el Señor te lleva al dominio propio, al equilibrio, a la mansedumbre. ¿Para quién está indicada la mansedumbre? Para los que no la tienen. ¿Para quién está indicado el dominio propio? Para todos. ¿Por qué? Porque a lo mejor sos de otro temperamento y no te animás y tenés miedo y tenés esto de decir yo no puedo y él no puedo. Se rompe cuando entra el dominio propio. El dominio propio que el Espíritu Santo propone trabajar en tu vida rompe con todos los obstáculos de los 4 temperamentos. O sea que el dominio propio es tanto para el cobarde, tanto para el temeroso, como para el muy arrebatado. Y nos pone en equilibrio. ¿Qué necesitamos para esto? Necesitamos tener sabiduría espiritual. En Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10, dice, por esto nosotros, desde el día en que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios, y acá atenti,
los llene del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Temperamentos, los 4, arranquemos con esta base. Necesitamos sabiduría e inteligencia espiritual. Ay, pero ¿y qué es eso? Tenemos que indagar, tenemos que estudiar en qué consiste la inteligencia espiritual. ¿Alguna vez te pusiste a estudiar inteligencia espiritual? ¿En qué consiste? Dice, ser llenos de qué? Del conocimiento. Ahora, yo tengo el vaso lleno, ¿verdad? Si está lleno, está transformado, pero puede que esté lleno y no esté transformado. Y es un trabajo que tengo que hacer yo. No esperes que el Espíritu Santo haga todo. El Espíritu Santo te da todos los elementos para que vos los trabajes. Es como que te da todos los ingredientes de la torta, pero las tenés que trabajar vos. Entonces, Colosenses 1, 9 y 10 está esta indicación de que seamos llenos del conocimiento en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Por qué? Y fíjense acá el 10, dice, para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Quiere decir que hasta el último día de tu vida tenés que crecer en el conocimiento de Dios. No importa la edad que tengas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no vas a saber vivir si no. Vas a creer que sabes y vas a tropezar con tus propias debilidades. ¿Y cómo lo tengo que hacer? La palabra de Dios en Romanos 12:2 dice, transfórmense por medio de la renovación de su mente. ¿Por qué nos tenemos que renovar en la mente? A esta altura, sí, a esta altura tenés que renovar tu mente, porque la mente es como el agua. Si el agua corre, se renueva. Pero si el agua no la renovamos y nos quedamos con eso, ¿quién va a tomar un vaso, el agua que está hace una semana en el vaso? ¿Qué hacemos cuando está el agua hace una semana? ¿La tomamos? Yo no la tomo, yo la tiro y vuelvo a cargar agua fresca, porque la palabra es agua fresca. No podemos quedarnos recalentando lo que hemos aprendido en el pasado, ¿sí? Entonces vamos a ser transformados por el Espíritu y en tu carácter vas a aprender que podés tener dominio propio, que podés realmente empezar algo y terminarlo, que podés ser constante, que tus emociones que van para arriba y van para abajo encuentran la manera de encontrar un equilibrio. Pero ¿y cómo lo hago? Y en Efesios 4, 22 y 23 dice, en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, dice, y renuévense en el espíritu de su mente. Transfórmense, renuévense. Fíjense los conceptos. No digas yo soy así, yo soy sanguínea, yo no puedo con mi carácter, yo me pongo mal, me da bronca lo que está pasando. Es injusto lo que está pasando. Y vas a vivir muchas injusticias. Y miren, cuando uno piensa en la palabra de Dios, a ver, ¿qué ejemplo tenemos de personas sanguíneas? ¿Les viene a la mente? A ver, tírenme un nombre de una persona sanguínea en la palabra de Dios. De una persona que era así impulsiva. Pedro. Que hablaba enseguida. Pedro, Claro. Nuestro tan cuestionado Pedro. Yo les digo una cosa. Pedro era sanguíneo. Y Pedro muchas veces se equivocó. Porque el sanguíneo tiene eso, es arrebatado. Pero también es el que está. Es el que hace, es el que va primero, es el que pone la cabeza para que se la corten. Pedro ha sido muy criticado, ¿no? Pero si analizamos todas las cosas que Pedro hizo, Pedro hablaba y hacía, era impulsivo, era valiente, él quería ser protagonista, llamaba la atención, él contestaba las preguntas. El Señor dijo, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy bien, Pedro, le dijo, porque no te lo ha revelado carne y sangre, te lo ha revelado el Espíritu de Dios. ¡Wow! Pedro se sintió que había dado en el clavo. Por fin Pedro se sintió aceptado, pero inmediatamente
Pedro le empezó a decir al Señor, Señor, pero no hagas esto, no vayas para que te crucifiquen, no hagas tal cosa. Y el Señor le tuvo que decir, apártate de mí, Satanás. Y entonces otra vez Pedro abría la boca de más. Qué lindo si se hubiera quedado callado ahí, ¿no? Cuando le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y puede que seas emocional, y puede que seas sanguínea, y que una de cal y una de arena, da una bien y una mal, y decir, oh, ¿cómo? No me quedé callada. O encima, ¿qué hago esto? Y uno se indigna porque uno se arrebató y hizo las cosas con buena intención, como Pedro. Pedro necesitaba ser reconocido. Pedro, cuando dijeron que el Señor había resucitado, Juan corrió y Pedro fue más rápido y entró. Entró directamente, no midió riesgos. El sanguíneo es así, no mide riesgos. El sanguíneo ama. El sanguíneo realmente quiere llegar, quiere hacer las cosas, quiere el 100%, pero muchas veces el 100% las dio para otro lado. Y entonces tiene que recoger su persona, pedir perdón y poder ser autocrítico. Pero el sanguíneo, así como estalla en buenas intenciones, cuando hace las cosas mal, se hunde. Y a Pedro también le pasó. Cuando Pedro estuvo en el monte de la transfiguración, también habló, Señor, hagamos 3 en ramada, imagínense, Elías, Moisés y el Señor. Yo estaría así, ¡ah! ¡Wow! ¿Y Pedro qué hizo? Disculpame, Señor, ¿qué te parece si hacemos, interrumpiendo tremenda conferencia? Y Dios envió una voz del cielo, como si le hubiera dicho, shh, Pedro, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Escúchalo, a él oír. Y Pedro tuvo que quedarse callado. Luego, cuando al Señor lo fueron a tomar preso en el huerto, ¿qué hizo? Sacó la espada, ¡pum!, le cortó la oreja al siervo del centurión, y el Señor tomó la oreja y la volvió a poner en su lugar. Que no era necesario llegar a ese extremo, pero Pedro quería defenderle. Pedro le daba la vida, Señor, yo voy a dar la vida por vos, le dijo. Yo no te voy a dejar. Cuando él dijo, todos se van a desparramar, dijo, yo no. Vos contás conmigo. ¿Y qué pasó? El Señor lo miró y le dijo, Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, me vas a negar 3 veces. Y Pedro dijo, imposible. Yo no te voy a negar, Señor. ¿Y Pedro qué hizo? Cuando el Señor lo llevaron para ser juzgado, Pedro entró en el patio, en donde estaba el Señor. Y estaba toda la gente, y había un gran fuego porque hacía frío y era de noche. ¿Dónde estaban los otros discípulos? ¿Dónde estaban los otros temperamentos? Y cada uno estaba escondido detrás de sus temores, o detrás de su prudencia, o detrás de sus razones, no sé. Pero Pedro estaba ahí. El tan criticado Pedro estaba ahí. Y cuando le dijeron, vos sos de ellos, y Pedro lo negó, dijo, no. Y estaba enojado Pedro. Insultó, y lo volvieron a decir, y estaba muy enojado. Ahora, ¿por qué estaba enojado Pedro? Que era tan emocional. ¿Ustedes nunca se preguntaron que el sanguíneo sufre? Que el sanguíneo se indigna mucho y que no lo puede, se le nota en la cara, que no lo puede disimular. Probablemente Pedro estaba enojado con los otros discípulos, probablemente Pedro estaba enojado con lo que estaba sucediendo, y tal vez él mintió y lo negó al Señor por miedo, pero también puede ser porque quería continuar estando ahí. ¿Qué eran? Buenas intenciones, pero métodos equivocados. El sanguíneo tiene buenas intenciones, pero tiene métodos equivocados. Estamos hablando de sus debilidades, porque son las debilidades las que tenemos que trabajar. Pedro caminó sobre el agua. Pedro era protagonista, era el que primero se tiraba. ¿Quién se anima?
Señor, si sos vos realmente, manda que yo camine sobre el agua. Bueno, le dijo el Señor, ven. ¿Por qué? Porque el Señor le presta atención al sanguíneo. Porque el Señor no va a hacer que el sanguíneo se siente y se frustre. Quédate callado, vos sos muy impulsivo, vos sos emocional, quédate ahí. No, 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 no. El Señor presta especial atención a la dificultad de los sanguíneos y entiende el impulso que tiene y el deseo grande que tiene de avanzar y de hacer cosas más allá de lo que los demás hacen. Y el Señor le dice, bueno, camina sobre el agua, Pedro, ¿ven? Y Pedro empezó a caminar. ¡Wow! Ninguno de los otros discípulos tuvo la experiencia de Pedro. Ninguno pudo contar lo que se sentía caminando sobre el agua. Pero Pedro se hundió. ¿Por qué? Porque cuando empezó a ver las dificultades del entorno, yo hasta me imagino una ola metiéndole una cachetada y diciéndole, Pedro, ¿no ves el entorno? Que es tormentoso. ¿No ves que no te vas a poder sostener? Es demasiado lo que estás haciendo. Y cuando Pedro, en su creencia, conectó con la dificultad del entorno, se empezó a hundir. Porque el emocional es así. Se tira, se lanza, pero cuando ve una gran dificultad, se cae. Pero ¿saben qué? Pedro tuvo la gran sabiduría de decir, Señor, sálvame. Si sos sanguínea, decirle, Señor, sálvame. ¿Y qué hizo el Señor al instante? Lo levantó. Y volvieron sobre el agua, caminando, no nadando. Y el Señor no lo trajo a Pedro, llevándolo, y Pedro en el agua, y el Señor llevándolo hasta el barco. Volvieron caminando a la barca, porque el Señor te va a hacer que vos vuelvas en victoria. No importa las veces que te caigas, no importa las veces que te equivoques, o que hables de más. Vas a aprender a vivir el proceso que vivió Pedro. Cuando Pedro negó 3 veces al Señor y el Señor fue crucificado, Pedro dijo, chao, se acabó todo. ¿Y saben qué hizo Pedro? Me voy a pescar. Voy a volver a mi vida chata. Todo lo que hice no valió la pena. Le corté la oreja al siervo del centurión, caminé sobre el agua. Me fui hasta el mismo patio donde lo juzgaban al Señor. Todo el esfuerzo que yo hice y fracasé en todo, me fue mal en todo. Pero el Señor se aparece ante sus discípulos y le dice, Pedro, ¿me amas? Porque Pedro era sanguíneo y Pedro necesitaba expresar al Señor su amor. Y si vos sos sanguínea y estás en un momento en donde sentís que le fallaste al Señor, el Señor te dice, hija mía, querida mía, que estás herida, que estás desanimada, ¿me amas? Pedro lo miró y se encontró con esos ojos que lo sostenían, lleno de ternura. Le dijo, Señor, tú lo sabes todo. No, le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Ahora ya era un Pedro que estaba caído de su pedestal, porque tal vez si antes se le hubiera preguntado, antes de su gran fracaso, hubiera preguntado, Pedro, ¿me amas? Hubiera dicho, sí, Señor, ¿cómo que no? Yo soy Pedro. Yo doy la vida por ti, yo iré por ti hasta el final, yo caminaré sobre el agua, yo haré grandes cosas. ¿Cómo no te voy a amar? Pero Pedro esta vez, muy tímidamente, le dijo, Señor, te amo. Y le dijo, apacienta mis corderos. Y yo busqué qué es apacentar. Y apacentar es dar pasto, alimentar, enseñar a comer, instruir, enseñar, dar pasto espiritual. ¿Cómo puede ser que a una persona tan emocional, que todo el mundo decía, es emocional, es emocional, es emocional? Yo he escuchado tantas veces a cristianos hablar sobre otro y decir, pero es muy emocional. Yo quiero decirte que si sos emocional, el Señor te está dando esta tarea, porque los emocionales tienen el corazón para pastorear. Tienen que trabajar sus debilidades, tienen que
también reforzar su fortaleza. Y el Señor te dice, apacienta mis corderos. Y los corderos son los chiquititos, son los nuevitos, son los que no saben comer, son los que están necesitando el cariño de alguien que en lugar de darles una orden o de esperar que lo hagan solos, necesitan del sanguíneo. Que el sanguíneo sabe sostener, dar de comer, dar amor, ser empático. El sanguíneo sabe lo que el otro siente. El sanguíneo en manos del Espíritu Santo es maravilloso. Entonces volvió a decirle la segunda vez el Señor, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Pastorear significa dirigir y proteger. Fíjense, primero fue instruir, dar de comer, enseñar, llevar a lugares donde hay pasto. Y el pastorear tiene que ver con dirigir y con proteger. ¿Cómo? Eso no es del colérico, pero también el sanguíneo puede desarrollar esto. Y Dios dice dirigir y proteger. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, Señor, le dijo, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo. ¿Qué te voy a demostrar? ¿Qué te voy a decir algo? Tú lo sabes todo, Señor. Yo he fallado tantas veces. He hablado de más tantas veces. Pedro estaba triste de que le tuviera que decir la tercera vez, ¿me amas? Pero lo que Pedro no se estaba dando cuenta es que por cada vez que Pedro le negó, el Señor le dio la posibilidad de restaurar cada caída. Cada vez que te caigas, cada vez que le negaste, cada vez que le fallaste, el Señor te da la posibilidad de que vos le digas y le confieses tu amor hacia Él. Porque Él te ama, porque Él no renuncia, aunque sea emocional. ¿Por qué? Porque Él te hizo emocional. Él te hizo así, porque tiene mucho que hacer a través tuyo. Y luego siguió el Señor en todo el pasaje, termina diciendo, apacienta mis ovejas, y después le dice Pedro, vos antes hacías lo que querías, lo que sentías, estoy parafraseando, hacías lo que sentías, ibas a donde querías, porque el emocional hace lo que quiere, va a donde quiere, y si no quiere no va, y si quiere hace, y si no quiere no hace, porque es muy de hacer lo que siente. Y le dice, pero va a llegar el día en que te van a ceñir, y te van a llevar a donde vos no querés. Y le está diciendo Pedro, es necesario que vos transformes todo esto. Y termina diciendo, pero tú, sígueme. Ten esto, sígueme. No te caigas, Pedro, no vuelvas a pescar a tu actividad anterior. Todo lo que hemos vivido, no va a caer en vano. Pedro estaba siendo transformado por el Espíritu. Y aunque con tu temperamento naces y te morís, vos tenés que saber que Dios no está dispuesto a que vos nazcas y mueras con el mismo temperamento y con el mismo carácter. Porque estamos en un camino en donde nos estamos entrenando para estar en el cielo. Por eso es que vos tenés que cuidar tu presente, porque es el lugar en donde vas a estar toda tu vida. Y hoy tu presente es la tierra, pero mañana tu presente va a ser el cielo. Y qué lindo es poder llegar desde el temperamento de cada una a parecernos a Cristo, porque en ese punto nos nivelamos todos. Reconozcamos nuestras debilidades, trabajemos en nuestras debilidades, pero en las manos del Señor el temperamento puede ser totalmente modificado. El Señor no importa lo que hayas hecho, no importa cómo te haya ido, no importa si hasta ahora no te fue bien, no importa si hasta ahora tu carácter fue explosivo, no importa si empezaste y dejaste, no importa si te entusiasmas, de pronto te caes y de pronto te volvés a entusiasmar,
vamos a buscar el equilibrio. El Espíritu Santo es especialista en personalidades, especialista en carácter, especialista en cambiar la forma de ser. Yo digo que la palabra de Dios es un manual de reprogramación mental. Entonces, vos podés reprogramar tu mente, podés reprogramar tu carácter, tu temperamento y llevarlo a la estatura de Cristo. Porque los 4 temperamentos están acá. Y el carácter de Cristo está acá. Y los 4, y cada uno desde lo suyo, tiene que ir recorriendo el camino hasta llegar a la estatura de Cristo. Entonces, al que cree todo le es posible. Esto no tiene que ser una teoría, esto tiene que ser una experiencia. Y les dejo como texto final lo que el Señor Jesucristo dijo. De cierto, en San Juan capítulo 16, versículo 23. He estado citando textos en Juan. San Juan capítulo 16, versículo 23, dice, de cierto les digo, que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. ¿Lo crees? ¿O lo vas a decir de memoria y se lo vas a decir a otro para que otro lo haga? Necesitamos experimentar la transformación del cual no se vuelve. Una vez que el Espíritu Santo accionó en tu vida es otra. ¿Por qué? Porque es transformada. Entonces, empecemos a decir, sí, Señor, yo tengo debilidades, pero también tengo fortalezas. Las fortalezas las tengo que tener tan presentes como las debilidades. A veces somos muy rápidas para hablar mal de nosotros. O a veces hablamos demasiado bien de nosotros. Cuando una persona habla mucho de sí misma, yo digo, dime de qué te jactas y te diré de qué careces. Entonces, cuidemos nuestras palabras. Nuestras emociones tienen que ser controladas, equilibradas. Tenemos que luchar contra nosotras mismas, contra nuestras debilidades y reconocer nuestras fortalezas, pero no para enorgullecernos, es decir, yo soy sanguínea, entonces yo soy empática, yo soy buena, yo soy lloro con el que llora. No. Eso está dado por Dios. Y con la acción del Espíritu Santo tiene un alcance sobrenatural. Cuando el Espíritu Santo toma tus emociones, empieza a fluir de vos palabras, reacciones que guiadas por el Espíritu Santo envuelven al otro, y lo bendicen y lo edifican. Tenés mucho para ser utilizado por el Espíritu Santo, porque Él puso en vos todo eso. No te descalifiques, identifica las cosas que tenés que modificar y andate la palabra de Dios y encontrá la verdad que libera cada dificultad y trabajalo. Trabajalo, no renuncies a trabajar en tu vida, no renuncies, no digas yo soy así, ya no puedo, es más fuerte que yo. Puede que sea más fuerte que vos y ¿sabes qué? Cambia el no puedo por el no sé cómo. Y el no sé cómo, se lo preguntas a Él. Y cuando se lo preguntas a Él, te abre la palabra, abre tu mente, abre tu espíritu. Llega el poder transformador en el cual vas a experimentar que nunca más vas a ser igual. Al que cree todo lo es posible. Y cualquier cosa que pidas al Padre en su nombre, el Padre te lo concede. Espero que estas humildes palabras hayan sido de bendición y que, el Señor les bendiga a todas. Muchas gracias por invitarme y estoy totalmente agradecida por la obra de Dios en este grupo de ustedes. Que el Señor les bendiga muy ricamente.